mi compañero John James Beltrán y yo presento Oscar Leonardo Vega. Escogimos el tema de teorías, enfoques y modelos de enseñanza. En ese orden de ideas vamos a tratar de explicar brevemente y ser muy concisos en la información para un mejor acercamiento a las diferentes teorías o a los diferentes enfoques y a los modelos. Empezando entonces con el tema, pues las teorías pedagógicas son los elementos clave que nos permiten identificar lo que significa aprender, lo que significa el proceso formativo, cómo se produce el aprendizaje y cuál debe ser el rol del docente y del estudiante en este mismo proceso. Para ello, pues nos vamos a centrar en cuatro grandes elementos que más adelante vamos a comentar, que son las cuatro grandes teorías en los cuales el proceso formativo se puede enfocar. La presentación como tal que vamos a tener el día de hoy cuenta con 6 elementos, con 6 temas que vamos a estar comentándoles. El primero es sobre teorías pedagógicas, el segundo son los enfoques pedagógicos, el tercero son los modelos de enseñanza, el cuarto son el análisis crítico y la evolución, el quinto son las aplicaciones en contextos educativos y el sexto son conclusiones. Empezando así con las teorías pedagógicas, entonces comentamos que las cuatro grandes teorías son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el socioculturismo. El conductismo es un trabajo desarrollado por Watson y por Skinner, donde el proceso de aprendizaje se centra en el cambio observable de la conducta del estudiante. Esto se asocia mucho al tema de estímulos y respuestas en temas, digamos, de respuestas positivas y negativas, que en un ejemplo muy claro en las clases es cuando los profesores dentro del proceso de enseñanza pueden poner puntos positivos o puntos negativos dependiendo que el estudiante haya o no aprendido ciertos temas. Si bien esta es una teoría pedagógica que se sigue utilizando, pues hay muchos autores y muchos académicos que puede que esta teoría como tal no sea aplicable al proceso de enseñanza. Otro de las teorías que podemos tener en cuenta es el cognitivismo. El cognitivismo es un elemento que surgió también como en respuesta al conductismo y lo que permite es enfocarse el proceso de enseñanza en los procesos cognitivos internos y de orden superior, como lo que es la percepción, lo que es la memoria, lo que es la atención y el razonamiento. Pues estas ideas como tal se pueden aplicar en distintos aspectos y lo podemos traer a colación aquí a la Universidad Piloto, donde la Facultad de Arquitectura utiliza mucho el tema de las habilidades de orden superior, como las ya mencionadas, para el proceso formativo del estudiante y que permitan una concepción y una argumentación mucho mayor en torno a un tema que se esté construyendo. Otra de las teorías de las que podemos hablar es el constructivismo, que se enfoca mucho en la interacción de la persona, del sujeto como tal, con el entorno y permite de esta manera pues entender las situaciones y de esa forma desarrollar habilidades y conocimientos en compañía también, por ejemplo, de sus estudiantes, de sus compañeros, del profesor y demás. Algunas estrategias que se utilizan en este modelo son el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y el aprendizaje basado en proyectos. De ahí es la estrategia que el profesor puede utilizar o las estrategias que de ahí se derivan, pues para que los estudiantes puedan continuar con su proceso formativo. Otro de los elementos de las teorías que podemos tener en cuenta es el socioculturalismo, perdón. Esta teoría, digamos, fue desarrollada por Vygotsky y es una visión donde la interacción social del entorno y las herramientas culturales le permitan al estudiante entender básicamente la situación y la forma de pronto de interactuar, la forma de intervenir y poder desarrollar este tipo de conocimientos a través de ese ejercicio del entorno real, donde lo lleva básicamente a desarrollar en complemento con el cognitivismo muchos elementos propios del proceso formativo para poder desarrollar y llegar a un fin específico y el cumplimiento de los objetivos. Por otro lado, podemos hablar de los enfoques pedagógicos, que pues estos enfoques es básicamente donde se pueden aplicar este tipo de teorías y depende mucho lo que hemos nosotros investigado, depende también de la naturaleza de ciertos programas, de ciertas academias, de ciertas instituciones y demás, las que pueden ser aplicadas o no han sido aplicadas.
Para este caso, los enfoques pedagógicos tenemos cuatro que son centrado en el docente, enfoques centrado en el estudiante, enfoques basados en competencias y enfoques socioemocionales. En el caso del enfoque centrado en el rol docente o en el docente, básicamente es el modelo tradicional que utilizan la mayoría de instituciones académicas de educación, donde el conocimiento se centra básicamente en una, llamemos en una vía unidireccional, que es básicamente la que emite el profesor hacia los estudiantes, y los estudiantes están en un rol mucho más pasivo, donde están escuchando esa transmisión de información y de ahí, pues básicamente se construye el proceso formativo, pero obviamente pues se basa, es un tema del conocimiento que el profesor transmite. Digamos que este es un elemento muy tradicional que se utiliza, pero básicamente es donde el docente se vuelve el centro, básicamente, de este proceso de enseñanza. Por otro lado, también tenemos el enfoque centrado en el estudiante. Este enfoque básicamente permite la interacción mucho mayor del estudiante de una forma más autónoma, promoviendo básicamente esa autoevaluación y ese sentido autocrítico y participación activa dentro del proceso formativo, lo que genera básicamente la potenciación del razonamiento crítico y básicamente esa retención de información y esa construcción de información a un largo plazo. En este enfoque, básicamente, tenemos nosotros algunas estrategias como el aula invertida, la colaboración y trabajo en equipo y la generación de conocimiento en equipo como tal. Otro de los enfoques que podemos tener en cuenta nosotros es el enfoque basado en competencias. Este enfoque podemos adelantarnos que es el utilizado básicamente en algunas instituciones, por ejemplo el SENA, porque se enfoca mucho en la transferencia de conocimientos y habilidades muy puntuales basados en un contexto. Y asimismo, el proceso evaluativo y el proceso calificativo se basa básicamente en el cumplimiento de algunos objetivos muy claros, muy puntuales, que son observables y verificables. Entonces, digamos que este puede ser un enfoque que realmente algunas instituciones, muy pocas las están utilizando, pero realmente se puede ver, sobre todo aquí a nivel Colombia. El último enfoque se basa en el enfoque socioemocional y que básicamente se centra en la inclusión de un currículo que pueda desarrollar habilidades emocionales y sociales dentro del currículo. Este enfoque como tal lo que busca es que haya un mayor desarrollo integral del estudiante, no solo en el proceso académico, sino en su proceso de desarrollo integral. Hay muy pocas instituciones actualmente que lo pueden manejar porque requiere básicamente un recurso mucho mayor en términos de cualificación docente que puedan acompañar esos procesos y asimismo un recurso y un apoyo institucional que sea transversal y a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, digamos que los enfoques pueden también capturar y utilizar algunas de las teorías, pero como comentamos antes, y digamos que lo que vamos a ir viendo más adelante es que pueden ser mm, utilizadas de forma mixta. No es recomendable utilizar uno de los enfoques o una de las teorías porque hay procesos formativos que por su naturaleza exija que se pueda utilizar varios enfoques o varias teorías. Lo ideal es que, digamos que en este proceso como tal, se pueda interiorizar y se pueda interpretar que cualquier enfoque o teoría pues puede tener algunas ventajas o desventajas dependiendo del proceso que se esté buscando en una institución o en un proceso formativo. Más adelante hablaremos del tema de las conclusiones donde podemos determinar un poco cuáles son los mejores enfoques o teorías o cuáles pueden ser aplicables, por ejemplo, a la Universidad Piloto de Colombia. En ese orden de ideas, continuamos con los modelos de enseñanza. Claro que sí, buenas tardes a todos. Continuamos con los modelos de enseñanza. Permítame un segundo, por favor. Bueno, continuamos con los modelos de enseñanza. Tenemos el modelo tradicional, que está, su énfasis es la transmisión de conocimientos. El docente realiza exposiciones o expone los contenidos de manera directa a los estudiantes. En este caso, el rol principal es del docente y el estudiante asume un rol más pasivo.
Em, las evaluaciones generalmente se centran en el tema de memorización. Em, digamos que acá los ejemplos muy claros son las exposiciones magistrales, lecturas dirigidas, ejercicios de repetición y memorización, pruebas escritas. Entonces, digamos que este es el modelo pues que se maneja o se manejaba anteriormente, ¿no? Y pues digamos que tiene algunos beneficios que se pueden también aplicar a los modelos actualmente. También tenemos el modelo constructivista, que está, pues, este modelo está basado en las ideas y propone que el aprendizaje es un proceso activo. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante es el principal actor acá, donde se debe enfocar o tiene una participación activa dentro de todo el proceso de aprendizaje, de investigación, de exploración y de resolver la problemática pues generada o que esté buscando el estudiante. También se basa en un aprendizaje significativo. Aquí el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con sus experiencias y conocimientos previos. Esto quiere decir que el estudiante es mucho más activo en este proceso de formación, está en constante investigación, formación, eh, comparando conocimientos. Entonces, digamos que es mucho más activo y participativo el estudiante. Eh, la evaluación se centra en el proceso, enfocada en el desarrollo de habilidades, en el pensamiento crítico, en, en la capacidad de resolución de los problemas de cada uno de los estudiantes. Está más enfocado al tema de cada uno de los estudiantes. Y pues acá el docente es un apoyo, un guía para los estudiantes y pues digamos que tenemos varios ejemplos de este proceso. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, donde se analiza una problemática y pues de aquí comienzan a surgir todos los procesos de investigación y demás. Aprendizaje por proyectos, no solo es a través de problemáticas, sino también a través de aplicación para proyectos o implementación de proyectos, donde se deben hacer diferentes investigaciones. También la experiencia del aprendizaje colaborativo. Aquí nos vamos un poco a enfocar también en el trabajo en equipo, en cómo me desarrollo y cómo puedo adquirir más conocimientos también a través del aprendizaje colaborativo. Em, también tenemos portafolios de aprendizaje. También pueden ser programas enfocados, programas académicos enfocados a aprendizajes específicos, donde pues cada estudiante se va por su línea de aprendizaje y se enfoca hacia su investigación o su conocimiento que desea adquirir. Tenemos también el modelo por competencias. El modelo por competencias está basado en el desarrollo de habilidades y conocimientos que los estudiantes podrán aplicar en diferentes situaciones del mundo real. Este modelo se caracteriza por el aprendizaje. Primero, el aprendizaje se centra en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes y valores que permitan a los estudiantes desenvolverse de una manera efectiva en las situaciones de hoy en día. También tenemos la evaluación basada en el desempeño. Se enfoca en valorar el desempeño de los estudiantes en la realización de las tareas y de los proyectos. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, las simulaciones, eh, el estudio de casos, proyectos de servicio comunitario y pues las rúbricas de evaluación también para los estudiantes que pues nos dan un enfoque también de cómo se deben desarrollar las actividades y demás. También tenemos el modelo socioemocional. Este modelo em, está enfocado o integra el desarrollo de habilidades socioemocionales en el proceso educativo, la autorregulación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Entonces acá este modelo se enfoca en el aprendizaje de habilidades para que los estudiantes puedan em,
establecer relaciones saludables con los demás estudiantes, gestionar sus emociones, ejemplo, hoy en día es muy importante para los estudiantes, y resolver conflictos de manera efectiva. Digamos que aquí también se habla un poco del tema de afrontar esas situaciones y saber cómo afrontarlas. Entonces, digamos que este modelo hoy en día es uno de los más importantes, ¿no? El enfoque para saber cómo nuestros estudiantes pueden afrontar todos estos conflictos o proyectos o emociones que se presentan dentro de todas las situaciones del día a día. Las actividades de aprendizaje se diseñan para los estudiantes, eh, para que los estudiantes experimenten y practiquen habilidades socioemocionales en diferentes situaciones. Evaluación integral. La evaluación se considera tanto el del desarrollo académico como en el socioemocional. Entonces, digamos que ahí debe ser algo muy paralelo, donde está la parte académica y también la socioemocional. ¿Qué aprendizajes tenemos en esta estrategia? Puede ser el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, círculos de reflexión, programas de resolución de conflictos, juego de roles también es muy importante. Este tipo de estrategias para desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Bueno, continuamos. El análisis crítico y la evolución. Entonces, acá en esta parte, em, vamos de la parte de lo transmisivo a lo participativo e inclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una combinación de los diferentes enfoques donde debemos, primero desde la parte del docente, transmitir ese conocimiento, pero asimismo también tenemos una participación activa e inclusiva de los estudiantes. Aquí la idea de la selección de estos enfoques y de estas teorías es que el proceso sea un éxito, el proceso de aprendizaje sea un éxito como tal. Eh, Uno de los objetivos principales es realizar la mejor combinación de estos enfoques, que la instrucción explícita más el aprendizaje de la instrucción explícita de los docentes y el aprendizaje activo de los estudiantes. Eh, por ejemplo, hoy en día y en el modelo de educación virtual que estamos manejando, donde tenemos un apoyo de los docentes, pero de parte de los estudiantes tenemos que estar en la parte activa de este aprendizaje, de los conocimientos, de la investigación y generando conocimiento. Em, la parte de socioculturalismo favorece equidad e inclusión. Digamos que aquí también tenemos que estar enfocados en lo que se presenta hoy en día con la parte de inclusión, con la parte de equidad a nivel social. Y generar competencias pertinentes y transferibilidad del conocimiento, ¿no? Que tengamos unas competencias que sean pertinentes para nuestra formación y para afrontar las situaciones que se nos presenten día a día o para aplicarlas a nuestros proyectos a nuestros proyectos de vida, por decirlo así. Continuamos. Aplicaciones. Estos enfoques los podemos aplicar en diferentes contextos. Por ejemplo, en educación básica, que es la instrucción explícita de parte de los docentes, digamos, más los programas socioemocionales. Hoy en día, por ejemplo, en los colegios se están presentando programas que están enfocados en la parte emocional de los estudiantes y en ese manejo de las situaciones que deben vivir día a día. Eh, ya digamos que finalizando el tema de la secundaria pueden ser los proyectos y competencias. En este caso también tenemos varios ejemplos como son, por ejemplo, la participación hoy en día de los estudiantes de bachillerato de los últimos niveles, quienes ya están participando en proyectos con universidades directamente. Entonces, lo estamos involucrando en este tipo de proyectos y los estamos formando con competencias para que puedan asumir su vida universitaria desde el colegio. A nivel de educación superior,
pueden ser las microclases y el aprendizaje activo. En este caso, puede ser la modalidad virtual, como lo dije anteriormente, donde tenemos un acompañamiento, como estudiantes tenemos un acompañamiento de los docentes a través de unas tutorías, pero el aprendizaje como tal ya es más activo por parte de nosotros los estudiantes. Entonces ya tenemos que entrar a investigar, a analizar, a contextualizar, a generar conocimiento. Em, Tenemos también la parte virtual, eh, digamos que también es el conocimiento que hoy en día, y pues a raíz también en muchos casos por el tema de la pandemia, donde ha aumentado el tema de la virtualidad a nivel general en la parte educativa. Entonces ya los estudiantes de hoy en día se están enfocando más en la parte virtual que en el tema presencial, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces también necesitamos pues aquí formar esas competencias em, para cada uno de los tipos de estudiantes o de personas. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que analizar los enfoques, cuál es el que más nos conviene para una formación de un estudiante de un pregrado o de un posgrado. Hemos vivido la experiencia de que los estudiantes de pregrado en la modalidad virtual tienden a desertar mucho más que los estudiantes de posgrados. También aquí pues entendemos que es por la metodología que se maneja del autoaprendizaje. Entonces es diferente un estudiante que acaba de finalizar su bachillerato y ya inicia su proceso de formación universitaria de forma virtual, pues no tiene las competencias ni las actitudes para desarrollar este proceso. Entonces aquí es donde desde la docencia debemos pues plantear esas estrategias para que nos funcione el tema de la docencia y el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Em, el socioculturalismo más el diseño universal para el aprendizaje. La idea aquí es que realicemos un enfoque donde podamos desarrollar el aprendizaje en todos los estudiantes, en todas las culturas, que sea un diseño que aplique para las diferentes necesidades de los estudiantes y que sean aplicables a la sociedad y a la cultura de hoy en día. Básicamente, esa sería la, la- la- la temática. Como conclusiones, como conclusiones tenemos, cada teoría, enfoque y modelo aporta fortalezas. Entonces, aquí es donde entramos a analizar las fortalezas de cada uno de estas teorías y enfoques y donde debemos determinar cuál es el mejor camino y cuál es la mejor estrategia para aplicarla. La combinación híbrida produce mejores resultados. Entonces aquí es donde debemos tomar las mejores fortalezas o las fortalezas de cada una de estas teorías y enfoques para aplicarlo a cada una de las, de los estudiantes. La acción docente debe ser ética, inclusive contextualizada. Y aquí digamos que es un tema muy importante y es el tema ético que se aplique en la formación de los estudiantes a través también de la docencia. Y la docencia efectiva que integra, evidencia y pertenece a la cultura. Entonces acá lo que entendemos es que debe ser una docencia que brinde un apoyo a los estudiantes, a su formación, que transmita los conocimientos, pero que también genere una participación activa de los estudiantes para su formación y que esto pueda llevarse y aplicarse a la sociedad hoy en día. Que los estudiantes puedan solucionar conflictos sin ningún inconveniente o aplicarlos a sus proyectos del día a día. Entonces acá uno de los objetivos más importantes es que logremos tomar esas fortalezas de cada una de las teorías y de esos enfoques y lo apliquemos eh, a nuestro proceso de formación. Creo que para complementar a mi compañero en el tema de las conclusiones, efectivamente lo que debemos hacer es ese análisis muy consciente, muy interiorizado, pues para poder determinar cuál es la mejor opción o cuál es el mejor camino que debemos seguir, así como también
lo comentó, dependiendo de muchas situaciones y muchas variables, se puede hacer, y creo que lo mejor es poder hacer una integración entre las teorías y los enfoques para poder buscar los mejores objetivos y resultados en términos de el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Creo que hemos analizado nosotros en nuestra institución, en la Universidad Piloto, que este tipo de integraciones, de articulaciones entre las metodologías o entre las teorías, pues ha permitido una evolución mucho más consciente y creo que de mayor impacto en nuestros estudiantes. Entonces yo creo que esa posición no es, digamos que no es tajante, sino es mucho más amplia en términos de poder utilizar las fortalezas, poder tener en cuenta las ventajas, también tener en cuenta aquellas desventajas que pueden ser contraproducentes para el proceso formativo y poder empezar a hacer esos ajustes también a través de una mejora continua, viendo los resultados que nos están arrojando este tipo de procesos y este tipo de enfoques y metodologías a lo largo del plazo. Actualmente, nosotros en la Universidad Piloto efectivamente vemos la importancia del proceso de nuestros estudiantes y sabemos que se han tomado varios de estos enfoques, desde incluso ya hemos llegado al tema socioemocional, en ese proceso formativo en cualquiera de las modalidades, pero se está integrando mucho más al estudiante como el eje central del proceso, pero sin desvirtuar la importancia, por ejemplo, del docente en esa transmisión de conocimiento, sin desvirtuar y no reconocer, por ejemplo, el impacto que tiene el contexto social o cultural y que todo este proceso formativo permita al estudiante integralmente ser un actor dentro de esta sociedad, no solo como profesional, sino como humano. Entonces, creo que hay un gran paso que ha dado la universidad en este momento utilizando toda esta teoría, pero la ha podido aplicar en los diferentes escenarios que contamos actualmente. Creo que esa sería la posición del grupo, de nuestro grupo actualmente, porque lo hemos vivenciado y lo hemos experimentado a través de los procesos que tiene la Universidad Piloto. No sé si John está de acuerdo y Sí, también hay algún punto a sí, favor. sí, sí, quería también validar el tema que hemos venido manejando entre estos modelos, donde hemos tenido estudiantes de modalidad presencial, pero también los hemos aplicado esa participación en el modelo de los programas virtuales. Entonces, estos Ujú. estudiantes ya están eh, o han estado dentro del proceso de formación docente, tanto del presencial, que tienen al docente, su acompañamiento ahí dirigiendo una clase magistral, y también han estado en el proceso de un programa virtual donde es un autoaprendizaje, donde tienen un acompañamiento por parte del docente, pero es una participación activa de los estudiantes donde tienen esos dos enfoques, tanto una parte del tradicional como una parte ahí se me escapó del constructivismo. Entonces aquí es donde nuestros estudiantes comienzan a tener pasar de ese enfoque donde vengo, donde me están dando una clase magistral, sigo una guía del docente, pero también tengo aquí mi formación, eh, donde estoy activamente participando, creando mis conocimientos, mirando todo mi proceso de formación activamente, con un apoyo de Sí. un docente, pero no con una clase magistral. Entonces, aquí también es un claro ejemplo de estos enfoques que están y de estas estrategias que están involucradas y mezcladas entre sí, pues teniendo en cuenta sus fortalezas. De acuerdo, y como por complementar para concluir el tema, por ejemplo, acá en la Facultad de Arquitectura, sí se ve muy claro esa mezcla entre el cognitivismo y el socioculturalismo, perdón, porque enfoca el tema de que el estudiante desarrolle no solo habilidades disciplinares, sino habilidades de orden superior que le permita pensar, actuar, no solo memorizar, sino poder aplicarlo, pero en un tema desde la conceptualización de la idea o de un proyecto, pero que tenga en cuenta, por ejemplo, el contexto social y cultural. No es solo desarrollar y hacer proyectos porque sí, sino llegar a un punto que ese impacto sea real, por ejemplo, en un contexto que en este caso puede ser local, puede ser nacional, puede ser internacional. Entonces, eso lo hemos visto digamos que se aplica mucho en la Facultad de Arquitectura y da claro ejemplo al desarrollo de las teorías y algunos modelos de enseñanza, tal cual como dice mi compañero John, que es buscar que el estudiante sea mucho más asertivo en el proceso de aprendizaje
y que el profesor también sea mucho más asertivo en el proceso de enseñanza. Entonces, actualmente vamos Exactamente. así. Por Así otro es. lado, perdón. Un punto también importante que tenemos ahí, Leo, y es el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Que Ujú. estamos involucrando en este momento ese punto que también es muy importante para la formación de los estudiantes. Entonces, sí, tenemos el tema del apoyo del docente, pero aquí el estudiante va a estar en esa participación donde ya voy a salirme un poco de mi disciplina para mirar cómo la puedo conjugar con estas otras disciplinas. Cómo puedo y qué me aportan a mi formación dentro de todo este proceso de formación y pues obviamente desde la acción docente con su apoyo y su guía a través de los procesos establecidos. De acuerdo, estoy de acuerdo. Y ya para concluir, nosotros escogimos y desarrollamos básicamente esta presentación. En principio, no, optamos por el tema de la presentación porque nos permitía de pronto tener un proceso mucho más asertivo en términos de poder definir por su parte las teorías, por su parte los enfoques, por su parte el modelo de enseñanza. Digamos que vimos otras opciones, pero digamos que distaban mucho, tal vez era un poco más enredado de pronto poder definir estos elementos en una infografía, porque pues tiene muchos temas que deberían ser mucho más claros. De pronto en un video lo hubiésemos podido hacer, pero creo que concluimos con esta disertación entre los dos que también es muy clara. Pero la presentación nos permitía dar un orden y de pronto una articulación entre lo que eran las teorías, entre lo que eran los enfoques y los modelos de enseñanza y cómo concluían esto en el proceso del análisis y la evolución de cada uno de ellos, cómo era la aplicación en los contextos y unas conclusiones muy claras. Creo que la presentación nos permite ser un poco más específicos, de pronto ser un poco más asertivos y más claros en el proceso de la explicación de la temática. Y al finalizar, lo que quisimos también fue tener una pequeña disertación compartiendo experiencias y compartiendo puntos de vista que complementan básicamente la temática explicada. Así es, Leonardo. Y listo. En ese orden de ideas, esta es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y pues estaremos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, John, muy amable, muchas gracias y feliz tarde. Leonardo. Muchas gracias. Buena tarde. Listo, Leo. Quedó como de 40 minutos el video.